Hola amigos, una de las preguntas que con mayor frecuencia siempre nos hacéis es por qué mi perro no quiere comer, vomita, solo bebe agua y se encuentra como triste y decaído. Pues en este vídeo os vamos a explicar qué causas son las más frecuentes que provocan, digamos, esta especie como de síndrome de no querer comer, beber, etcétera, etcétera. Una de las principales causas por las cuales un perro no quiere comer y vomita y solo bebe agua es porque está, en la mayoría de casos, deshidratado. Pensar que un perro, sea cual sea la causa de su deshidratación, lo que va a hacer es en el momento de beber intentar compensar esa falta de agua que tiene, lo cual hace que beba mucha agua de golpe. El beber mucha agua de golpe a muchos perros lo que les provoca es que poco tiempo después de haber bebido el perro se le activa el reflejo del vómito. Lo que hará es que, lógicamente, ese atracón de agua le provoca un cierto dolor, está decaído, no va a querer comer porque solamente tiene sed y encima cuando bebe, pues o intenta beber, pues bebe y vomita. La forma de corregirlo es casi siempre pues repartir sobre todo cuando lleva tiempo sin beber, no permitir que vuestro perro beba de golpe, es decir, darle agua en pequeñas porciones, llenarle su cuenco de agua no hasta arriba, sino a una cuarta o a una quinta parte. Vomite. La siguiente causa por la cual un perro no come, vomite y solo beba agua y además se encuentra muy triste y decaído es la elevada presencia de parásitos intestinales, sobre todo estamos hablando de gusanos grandes, tipo tenia y demás. Esto especialmente es llamativo en los cachorros, donde veréis además que su vientre está muy abultado, como si fuera un balón como si fuera un globo, lo que hace que tenga dolor. El perro, los cachorros incluso aúllan de dolor por la gran presencia de parásitos en ciertas ocasiones. El dolor provoca que no tengan en absoluto apetito, solo tienen sed y encima cuando beben tienden a vomitar. La solución a este problema es muy sencillo, una pastilla de praziquantel, es el antiparasitario que mejor va a solucionar este problema. Y en el siguiente vídeo os comentaré, en el vídeo que sigue a continuación de este, os contaré todo lo que tenéis que saber sobre el praziquantel. Los perros con diabetes son perros que van a tener de por sí una falta importante de apetito, son perros ya de por sí muy delgados, ocurre también en las personas, son perros que manifiestan una poliuria y una polidipsia, es decir, tienen mucha sed y mean mucho, orinan bastante. En estos perros lo que se provoca es que cuando van a beber y beben de golpe, pues ocurre que tienden el reflejo de vomitar, aunque ya de por sí también la diabetes puede provocar vómitos por sí misma. Pero en este caso el beber también en cantidad va a provocar este reflejo de vómito. El tratamiento en estos casos pues es tratar la diabetes y medidas profilácticas, pues sobre todo evitar, pues como en las personas, el aporte excesivo de calorías, especialmente rescindir al máximo posible los glúcidos, ya sea, aunque está prohibido ya, los azúcares para perros, pues limitarlos más aún si cabe si tenéis esa pequeña tradición, mala tradición por cierto. Otro caso por el cual, y en este caso va a ser las perras, vuestra perra no come y vomita, solo quiere beber y además está muy triste y decaída, suelen ser las piometras, son las infecciones tanto de vagina, vaginitis, como ya del cuerpo uterino y piometra. ¿Por qué? Porque en estos casos hay una pérdida importante de líquidos, hay una infección, esta infección provoca dolor, hay una inflamación importante asociada a esta infección, el animal ya de por sí con una piometra no va a tener hambre y encima cuando bebe, porque sí que va a tener sed, se puede desencadenar el reflejo del vómito poco tiempo después de haber bebido. Las piometras es otra de las enfermedades que requieren de entrada una antibioterapia muy fuerte, pero en la mayoría de casos van a requerir una esterectomía, es decir, un quitar todo el aparato reproductivo de la perra, en muchos casos, desgraciadamente. Otro proceso por el cual los perros
vuestro perro no come, vomita lo que come y solo bebe agua, suelen ser las infecciones o las insuficiencias renales, muchas veces de las cuales asociadas a infecciones renales. En una insuficiencia renal, pues vais a tener que vuestro perro va a tener un desequilibrio en las sales, y este desequilibrio va a hacer que pueda tener, primero, tienen ya de por sí poco apetito, y luego a más lo que ocurre es que son animales que tienden a tener un deficiente equilibrio hídrico, con lo cual pues acumulan líquidos donde no tienen que acumularlos, hacen edemas, pero es que luego encima tienen bastante sed, con lo cual pues beben, y además beben a veces beben en cantidad, y esta cantidad excesiva de líquido tarde o temprano les estimula el reflejo del vómito. Y otro problema también que va a provocar una situación similar van a ser perros que tengan una deficiente capacidad de absorber el sodio. Pensar que hay animales que por la razón que sea no pueden absorber el sodio, lo cual hace que tengan estimulado sobremanera la sensación o la necesidad de ingerir líquido. Estos déficits suelen estar muchas veces relacionados con lo que hemos visto anteriormente de la insuficiencia renal, pero no tiene por qué en todos los casos. Os pediría por favor que os suscribáis al canal, no por nada, sino porque suscribiéndoos YouTube enseña más nuestro contenido a personas que en un momento dado pueden necesitar la asistencia gratuita de un veterinario. Y en este otro lado os dejo un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Que tengáis feliz día. Chao.